Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, bienvenidos, muy buenos días a este último magazine de la semana, viernes día 26 del mes de marzo. Vamos a comenzar hoy con el testimonio de uno de los trabajadores, de los técnicos que están en los centros de acogida de Fuerteventura. Ayer mismo llegaba a esta casa una noticia, una denuncia de comisiones obreras en las que los trabajadores y algunos de los miembros de los equipos, de los encargados, denunciaban agresiones, amenazas y masificación en los centros de acogida de Fuerteventura. Ricardo Uzcategui, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Nuria. Bueno, usted es técnico de uno de estos centros de menores. Sí, correcto. Fuerteventura cuenta con 7 centros. 7 centros. Hay un centro que es diferente, es decir, sí, son tutelados por Cabildo o por Gobierno. Por el Gobierno de Canarias, y es un centro que es de emergencia, que es el centro donde los menores, aquellas personas que se declaran menores van directamente a ese centro mientras que se les realizan las pruebas pertinentes. Estamos hablando de inmigración. Sí, de inmigración en este caso. ¿El resto de los centros son tutelados por el Cabildo? Sí, correcto. ¿Usted dónde trabaja? En uno de los centros de residentes. ¿De Cabildo? Sí, del Cabildo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, principalmente uno de los principales problemas es que en este centro de emergencia existe una masificación de personas que están esperando por las pruebas. Pruebas que la Fiscalía suele tardar alrededor de entre 4, 5 y 6 meses para realizar estas dichas pruebas, las cuales se dividen en 3, que son las pruebas de la mandíbula, las pruebas de la clavícula y la prueba de la muñeca. Pero la de la clavícula es la que tiene un margen de error más o menos de 1 año de diferencia, margen de error de los menores. Entonces, muchas veces estos menores suelen dar menos edad. Y claro, muchas veces por parte viene el problema, porque claro, tenemos en los centros muchas veces menores que visiblemente no son menores, son mayores. Que ha sido uno de los problemas, ¿no? Que los laboratorios agilicen esas pruebas. Claro, ese es el principal problema. Después, luego, claro, la masificación de que un centro que a lo mejor tiene entre 25 y 35 plazas supera las 50. Entonces, claro, es difícil que aunque tengas personal, 50 personas, si se alían, aunque sea que se alíen 10 o 15 o simplemente 5, ya son para el personal un peso muy importante, ya que si son agresivos o, como ya sabemos, han fracturado compañeros, el dedo, la nariz, han mordido a otros compañeros, les pegan, los agreden verbalmente, muchas veces los amenazan. Casualmente ayer colocaste un comentario en las noticias, sí. Pero claro, pero fue otro caso por una de las amenazas de otra persona que decía que iba a buscar un machete para matar en este caso fue a mí a quien le sucedió, no fue en este centro de emergencia. Pero vamos, que fue una amenaza. Sí, pero claro, las amenazas son muchas, en las que muchas veces recibimos los trabajadores. Claro, un centro que tiene una capacidad para 20 personas o para 17 y ustedes tienen medio centenar, o pueden tener medio centenar, o pueden llegar a rozarlo, por parte del Cabildo, en este caso, que es quien tendría la custodia o la tutela, ¿se incrementa el personal? En este se ha incrementado el personal, si no tengo entendido por una compañera. Pero igualmente, claro, un ejemplo, por lo menos la parte que era el comedor ya no es un comedor, es una habitación, entonces tienes a 10 personas por habitación y no tienes sitio para ellos, o sea, es que no tienes cómo trabajar con ellos, cómo a lo mejor hacer una actividad, aparte, ¿qué hace con 50 personas en una casa que está habilitada para 25? O como mucho 35. Entonces, claro, llega un momento que hay colapso. Y no solamente con esas mismas personas, sino también con los trabajadores, al ver que a lo mejor no puedes hacer nada, no puedes trabajar con ellos, o por lo menos mientras que están a la espera de que se les realicen las pruebas. ¿Eso puede producir las agresiones, el hecho de que estén tantas personas dentro de una misma vivienda?
¿O por qué se producen las agresiones? Hombre, las agresiones se pueden producir por distintos tipos, simplemente, por ejemplo, porque les caigas mal a un educador, o simplemente porque las comidas no les guste, o porque a lo mejor quieren algo y no se les da, o porque que pueden ser diversas, son muy diversas las Ustedes situaciones. explicaban que, lógicamente, estos menores tienen libertad de circulación y que incluso ustedes a veces se ven un poco impedidos a la hora del toque de queda, por ejemplo. Sí, no, hombre, se supone que todo está programado. Nosotros tenemos una programación, hay muchos que tienen salida, hablo en general en todos los centros, igual que en este centro. Tienen salidas individuales, donde a lo mejor tienen un periodo de tiempo para salir, otros no. ¿Y qué sucede? Claro, somos centros abiertos. Ujú. Nosotros no somos centros ni semicerrados, ni centros cerrados donde podemos prohibir a los menores que salgan del hogar. Entonces, esto simplemente lo que ocasiona es que yo no puedo cerrar la puerta a un menor. Él puede salir libremente y entra libremente cuando quiera. ¿Y eso está ocurriendo fuera de las horas del toque de queda? Hombre, también ocurre. En muchas ocasiones, muchas veces no regresan, en el sentido de que, o si regresan, regresan a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche. O sea, no tienen un tipo de hora para volver, o mismamente fugarse, pueden fugarse igualmente sin ningún problema. ¿Se están O sea, produciendo fugas también, Ricardo? sí, claro, sí se producen. Bueno, y cuando ustedes llegan con todo este historial, más las denuncias, ¿a quién denuncian? ¿Ante quién? O sea, ¿quién tiene la responsabilidad? Hombre, muchas ¿O veces quién puede darles una respuesta? es que Fiscalía, en este caso, es una de las principales responsables, en el sentido de que si estos menores cometen algún delito y son sentenciados, por lo menos las sentencias normalmente es la libertad vigilada que reciben estos menores. Pero claro, aquí en Fuerteventura no hay centro Con medidas cautelares, con medidas ¿no? cautelares Ujú. y en este caso no estamos preparados para tener a menores con medidas judiciales. Para eso está Gran Canaria y Tenerife, que sí son centros que están especialmente adecuados para reformar o para tener una reestructuración de estos menores para que puedan Sí, volver, ¿sabes? atendidos, ¿no? Que Sí, claro, sean, como sí, una reinserción sí. en este caso. ¿Y son desviados o derivados a estas No. islas? Cuando se desvían es porque a lo mejor cometen varios delitos. Pues hasta como decirte delitos, pero a lo mejor incluso tienen una reducción o se les complementa todo en una libertad vigilada. Entonces, claro, estos menores no los tenemos, no los tenemos nosotros a cargo. Entonces no son centros, pues nosotros somos un centro de acogida, en este caso. Y no son centros que deberían de tener, o sea, nosotros deberíamos de tener estos menores, sino directamente o Gran Canaria o en Tenerife. Ujú. Ustedes están pidiendo que se reduzcan, pues eso, los ratios de cada uno de los centros, que no haya esa masificación, pero fundamentalmente la Los ratios seguridad. están, los ratios están. ¿Se Eh, cumplen? Muchas veces lo hemos sobrepasado, como en este caso el de emergencia, que este lo lleva el gobierno de Canarias, aunque lo Ujú. lleva el gobierno de Canarias, pero los otros centros sí más o menos tienen las plazas que, bueno, está en público, es público el concurso, que son de 10 plazas. Hombre, en ocasiones anteriores sí hemos tenido un aumento de plazas hasta del 50%. Y hombre, muchas veces es difícil no solamente para nosotros, sino también para ellos, Claro. porque no es adecuado en este caso. Sí, me imagino que también a la hora de dormir, de Sí, comer, claro, efectivamente, hay mucha gente en esos centros. claro. Pero ustedes están pidiendo seguridad por parte de los trabajadores. ¿Esto ha provocado bajas o renuncias? Muchas veces los compañeros, algunos cogen bajas y otros no, porque muchas veces a lo mejor lo que resulta, como le ha pasado a muchos, que coger una baja es como huir de la situación en la que se vive. Entonces muchas veces no se cogen las bajas para que el menor vea de que no son una amenaza para nosotros. Entonces nosotros también respondemos como, bueno, estoy aquí y sigo al pie del cañón. Porque a veces es difícil, a lo mejor cuando te agreden, porque muchas veces hasta cuando te agreden verbalmente o te insultan o te amenazan, hombre, la parte más correcta es, bueno, saber sobrellevarlo y enfrentarte tú en ese sentido a ellos, en que vean que tienes una persona que va a seguir
trabajando, ¿sabes? Que porque claro, hombre, si te das una fractura de un brazo, hombre, seguramente sí te cogerás la baja, ¿sabes? Ustedes nos han enviado fotos y partes de esa denuncia y, hombre, no estamos hablando de un simple empujón, que no sería en ningún momento simple, que me perdone la persona que ha sufrido esta agresión, pero hemos visto agresiones mucho más graves. Sí, y bueno, en este caso una fractura de nariz, y aunque no sea una rotura un poco grave, se ha tomado como una rotura leve. Entonces, muchas veces estos menores salen impunes. Simplemente porque hasta la fiscalía dice, a lo mejor un ejemplo, que no lo vas a volver a hacer o ahora te vas a portar bien, pero claro, los compañeros siguen sufriendo esas agresiones y puede tener una persona hasta 7 o 8 delitos continuados, ¿sabes? Licitando agresiones contra los compañeros y muchas veces no sucede nada. Nos comentan a través de las redes sociales una persona que conoce, parece ser muy bien, cómo funciona el centro. Ricardo, me gustaría que usted nos dijera si es verdad o no, si puede confirmar esta información, que se ha llegado a tener hasta 63 personas en un sitio habilitado para 25 y con un baño únicamente, que están agrediendo, que las agresiones se cometen día a día, que a las mujeres se las denigra por el hecho de ser mujer, y además que no cumplen ni las normas ni el toque de queda, que la única posibilidad que tienen ustedes es restarles puntos en una tabla que se hace semanal para una paga, pero no tienen ninguna medida de coacción, absolutamente nada más, y que además están cometiendo robos en algunas de las casas que luego venden a través de este centro. Bueno, no te podrías decir lo de los robos porque no, pero sí la masificación sí ha estado. En este caso lo del baño es un baño compartido que donde están estas 50 personas. 63 nos dicen, 63 personas con un único cuarto de baño. Sí, han estado. Igualmente, bueno, comedor no hay porque el comedor se ha tenido que habilitar como habitación, en este caso en este centro. ¿Y dónde comen estos menores? Mira, en el salón. Porque el comedor se ha trasladado al salón. Me imagino que lo harán por turnos. Sí, claro. Y no solamente eso, sino que también los trabajadores, claro, como decía, de las agresiones y las denigraciones, no solamente son con las mujeres, ¿sabes? En general, pero las humillaciones, los gritos, los maltratos, tanto psicológicos como físicos, vienen muchas veces de parte que... Hay compañeros que no se van de baja, pero sí se sienten mal y muchas veces ya van con miedo a trabajar. Pero bueno, es que si podemos, bueno, para que se puedan quejar por cualquier tipo de cosas, es que se quejan por todo, por la ropa, porque se les quita una sanción en las tablas de valoración que dice que no se valora el comportamiento. Eso también ayuda a que sea un motivo para insultarte, para agredirte o para simplemente romper el mobiliario del centro, porque no hay ningún problema porque rompan la tele o porque rompan los sofás o porque rompan los cristales, que ¿sabes? Cuando se ponen muchas veces agresivos, no se limitan, no tienen un límite, ¿sabes? Se cegan y bueno, muchas veces ocurre lo que ocurre, porque a lo mejor puede defender un compañero, a lo mejor como a este chico le rompen la nariz por ayudar a un compañero. Así. ¿Ustedes están solos ante estas circunstancias? Solos me refiero en el centro, es decir, ¿tienen turnos en los que no tienen compañeros y se tienen que enfrentar pues a este día a día solos? Hombre, en este centro de emergencia, yo, si no me equivoco, no solamente trabaja una persona, trabajan, supongo que ahora estarán 3 personas de noche, ahora no sé exactamente cuántas personas estarán, y antes tenían seguritas, ahora no sé si todavía siguen la seguridad. Los otros centros trabajamos una sola persona de noche, y hay una persona que es un itinerante que se rota por los centros, depende de las necesidades, en 3 de ellos. Que es insuficiente, claro. Claro, me imagino que una persona sola con 50 personas en estas Sí, no, en este caso este es el de 50. En los otros centros que es de 10 plazas, siempre hemos pensado que lo lógico es que estén 2 personas de noche. Por nivel principal, pero siempre, no que un itinerante ronde por los otros centros, ¿no? En este caso, pero de momento vamos a ver el próximo concurso que debe estar por salir. ¿Qué empresa gestiona?
mundo nuevo. Bueno, me imagino que la empresa está al tanto de todas estas denuncias que ustedes están Sí, haciendo. claro, porque en este caso la dirección que nos apoya siempre, Sí, siempre cualquier cosa que tengamos que denunciar, siempre, ¿sabes? Siempre están con nosotros. Si nos consideramos que necesitamos hacer una denuncia o necesitamos ir a la mutua, o, ¿sabes? Siempre tenemos, por lo menos en esa parte, o sea, todos los medios y toda la ayuda por parte de la dirección. Creo que de todos los centros sí. no tienen ningún problema en ese sentido. O sea, que por lo menos que por la parte con la empresa, que en este caso viene por la dirección, siempre hemos tenido las manos abiertas para cualquier gestión que tengamos que hacer en cuanto a las agresiones o a... Ujú. Ricardo, estamos hablando de menores, principalmente de migrantes que han hecho una travesía, están sin familia, sin una red de protección y probablemente con muchos problemas también pues a la hora de la falta de cariño, de afectos, en fin. ¿Esto tiene algún tipo de apoyo de profesionales psicológicos? O sea, ustedes dentro del equipo, aparte de monitores y técnicos, ¿existe apoyo psicológico para En estos este centro de menores? emergencia, sí, tienen psicólogos y tienen más o menos los medios. En el del Gobierno de En el gobierno de Canarias, Canarias. en los del Cabildo no. En los del Cabildo, no, o sea, no, en los del Cabildo más o menos, o sea, siempre está el Cabildo quien, o sea, tiene una parte psicológica y entonces ellos sí tienen sus citas en las dependencias del Cabildo. Ujú. Bueno, pues al fin y al cabo, gracias por cierto a la persona que nos está enviando WhatsApp. Entendemos que ha sido alguien que también ha podido trabajar dentro de los centros de menores. Ricardo, aquí tiene su micro para dirigirse, entiendo que tanto a la empresa, desde Comisiones Obreras, que ha sido el sindicato que ha denunciado además lo que está ocurriendo dentro de los centros de menores, un área que además normalmente es bastante opaca, se lo voy a confesar. Normalmente todo lo que pasa dentro, pues hay un pacto de silencio, así que agradecemos que también pongan luces a esta situación y si quiere dirigirse a esta empresa para relatarles lo que están pidiendo. En principio me imagino que mejorar la seguridad, vigilantes de seguridad o que la policía esté un poco más atenta a lo que pueda suceder. Sí, bueno, en este caso la policía siempre que los llamamos siempre están presentes, ¿sabe? Pero muchas veces, claro, van a fondo las denuncias a un saco roto, donde, claro, nunca llegan porque siempre os archivan porque no ven que hay en este caso un caso que pueda ser un poco grave. Pero claro, cuando es reiterado y a lo mejor tienes una persona a que humillas y a lo mejor a la que agredes o a la que intentas levantar la mano o que amenaza, muchas veces también te ves un poquito Con las manos atadas. con las manos atadas y muchas veces te vienes abajo, porque es que dices, bueno, es que hacen contigo lo que quieren, muchas veces. Entonces, a veces dices, no voy a denunciar, pero es que no vale la pena no hacerlo. O sea, tienes que hacerlo para, por lo menos, se vaya poco a poco sabiendo, a través de las denuncias que llegan a fiscalía, lo que sucede, porque si no, entonces nunca pasa nada. Entonces, muchas veces el problema que tenemos en estos casos de agresiones y de con las denuncias es que, claro, no se llega a nada. Entonces, claro, yo denuncio porque mismamente me han pegado o me han dado una cachetada o me han escupido y, bueno, no pasa nada. Simplemente muchas veces llegas a fiscalía y, bueno, ahora no lo vas a hacer más. Y entonces, claro, tú te quedas, bueno, es que no es la primera vez, tiene muchas cosas, aparte de eso tiene libertad vigilada y tiene acciones que yo qué sé, requieren de un poco más de ser duros, pero muchas veces no lo son. O sea, tienen que llegar a un límite. O sea, tienen que tener a lo mejor muchas cosas que a lo mejor digas, bueno, ahora sí se lo llevan a un centro cerrado, porque ya es que, vamos, tiene 10 denuncias. Claro. Ha Bueno, superado ya 10 todas las... denuncias, ¿no? Tanto las denuncias, sino a lo mejor tiene una condena, otra condena, y entonces muchas veces lo que hacen es juntar y se refuerza esa libertad vigilada, pero nos la envían a nosotros nuevamente. Entonces, o si no, una orden de alejamiento. Entonces, una orden de alejamiento y cambias al menor de centro. Entonces, Ya. entonces tú te quedas, vamos, han agredido a un compañero en ese centro y simplemente lo que hacen es cambiar a ese menor de centro. Te lo mandan a ti a otro centro y donde vas a sufrir lo mismo. O quizás peor, porque van a decir, mira, no pasó nada y ahí sigo aquí. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces. Aparte de que lo que te decía antes, que nosotros no somos un centro especializado para menores con medidas judiciales.
Incluso esos centros cobran un plus, un complemento de más de 400 euros por tener menores con medidas Los trabajadores, ¿no? ¿Cuánto cobran ustedes, Ricardo? Una media de 2.200 más o menos, 1.100 y algo. Y entonces, en caso de tener menores con medidas cautelares, serían 400 euros más. Pero claro, pero como nosotros no somos un centro que son sino de acogida y no con medidas Pero sin embargo, judiciales, si tienen menores con medidas cautelares. Claro, exactamente. Incluso hay un plus de peligrosidad que también cobran estas personas, estos tipos de centros, que tampoco nosotros los cobramos, pero como somos un centro de acogida, entonces, claro, no nos pertenece porque a la legalidad ese complemento no nos corresponde. Entonces, en este caso, dejamos de cobrar o de percibir un complemento al cual tenemos que lidiar con menores que tienen medidas. Y le hacemos el trabajo, en este caso, a otro centro que debería estar haciendo ese trabajo. Se está pidiendo desde el Gobierno de Canarias un reparto equitativo de los menores entre todas las islas. Imagino que usted estará muy de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero el problema es que no tenemos medios, tendrían que abrir más centros para poder tener o poder recibir, me imagino que esos menores, porque ya te recuerdo que son plazas de día. Incluso aquí solamente está el centro de emergencia y hay un centro de MENA, únicamente. Los demás centros son para residentes. Para nacionales, y no están adecuados para menores no acompañados. ¿Se están mezclando? Sí, se han mezclado, claro. Han estado mezclados. Cosa que me imagino que es muy distinto en este caso, la educación las circunstancias de cada uno. Porque, aparte de lo que te decimos, que muchas veces yo he tenido chicos que han salido con 18 y a lo mejor tienen 25 años. Entonces, claro, un adolescente que tiene 15, 16 o 17 años y que convive con una persona que tiene 25, hay un abismo muy grande. Pero claro, con la realización de las pruebas que son equívocas y el margen de error que hay, muchas veces supera hasta los 4 y 5 años. ¿Qué pasa cuando cumplen 18 años? Cuando cumplen 18 años, a la calle. Aunque hay un centro que se abrió hace poco, hace unos meses, que es para los mayores que salen de los centros, cuando cumplen los 18 años hasta los 25. Pero claro, este es un centro que si no tengo entendido y si no me equivoco, es un centro que iba derivado a los residentes, que era un proyecto que estaba hecho para esos adolescentes que cuando cumplen los 18 años, no tienen recursos familiares, no tenían recursos, iban a estos centros. Pero claro, está ocupado únicamente por extranjeros. ¿Y dónde se encuentra este centro? Aquí en Puerto de Rosario. En total, Ricardo, para terminar, ¿de cuántos menores estamos hablando ahora mismo? Entre los centros del Cabildo, el centro de emergencia del Gobierno de Canarias, ¿cuántos menores está acogiendo Fuerteventura? Aproximadamente. ¿Un centenar? Aproximadamente, son 60, entre 110 y 120 menores. Al fin y al cabo, ustedes también están haciendo un grito de auxilio a la empresa a que contrate más personal o a que se abran más centros. Hombre, de abrirse, igualmente, claro, contratarían más centros para no masificar, en este caso, los otros centros. Y por el personal siempre hemos hablado con el Cabildo, porque siempre hemos llevado es como nuestra propuesta y nuestra preocupación porque se amplíe un poco el personal. Tanto que hagan 2 personas de noche siempre y no una persona que rote, porque puedo estar en un centro y a lo mejor pasa algo y si no puedo llamar a mi compañero para que venga, ¿qué puede ocurrir? O si me quitan el teléfono o me agredan y me quitan las llaves, por decir un ejemplo, ¿no? Te quedas atado. Entonces, si tienes otro compañero, es muy distinto. Igual, tanto los otros turnos. Hombre, muchas veces somos 3 personas por la tarde, pero somos 2 técnicos y un educador. Y por la mañana es un solo técnico. Y muchas veces, no solamente para mi centro, sino para otros que a lo mejor tengan menores que no están escolarizados o tengan menores que a lo mejor no van a clase o porque a lo mejor tienen curso o porque hay semana de vacaciones y a lo mejor tienes que quedarte, por ejemplo, esta Semana Santa con 10 menores por la mañana y a lo mejor si el educador tiene que hacer cosas administrativas, te quedas tú solo con 10 personas.
Entonces, así mismo pasará en el centro de que sí está la educadora, y a lo mejor eran 4 técnicos, pero es que son 4 técnicos o 5 para 50. Ya, sí, que En este caso, de proporcionalmente este es el centro. mismo déficit, está claro. Está claro. ¿Usted va a trabajar con miedo, Ricardo? No, yo la verdad que nunca he ido a trabajar con miedo. Yo siempre, por muchas veces, aunque también he salido perjudicado, yo siempre he estado siempre al frente, siempre he tomado las cosas con calma, nunca me he cogido una baja, en este caso ni por las agresiones ni por las amenazas, ¿saben? Realmente no. Y no voy a trabajar con miedo. Más bien yo siempre voy a trabajar dispuesto a que se cumplan las normas, porque para eso estamos nosotros, Ujú. para que se cumplan las normas, ellos están para cumplirlas. Si no las cumplen, bueno, para eso están las sanciones y están las respectivas incidencias que se redactan o las respectivas denuncias en caso de que sean cosas un poco más graves. Pero no tengo miedo. Yo siempre he ido a trabajar sin ningún tipo de miedo. Ricardo, muchísimas gracias por la valentía de su testimonio también, que iba a venir acompañado, pero finalmente no pudo ser, con otra compañera, pero es la voz actualmente de los trabajadores de estos centros. Esperemos que llegue donde tiene que llegar. Inicialmente a Fiscalía, que al menos se tomen medidas precisamente por la integridad de los trabajadores. Muy buenos días. Vale, muchas gracias, Nuria. No se vayan, nosotros volvemos inmediatamente. Hablaremos con el nuevo fichaje del Ayuntamiento de La Oliva. Ya saben que se han integrado el Partido Popular, nos lo contaba Pereira en directo hace 4 meses aproximadamente, pero también Podemos La Oliva.